como nos dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ya el apóstol Pablo estaba viendo que esto sucedería en un futuro y nos estaba advirtiendo que tuviéramos cuidado con las tradiciones del mundo, con lo que es la cultura, porque son tradiciones y filosofías eh, del hombre y no según Cristo. Vemos en la actualidad cómo hay muchas ramas del saber humano que están dentro de las congregaciones. Vemos mucha filosofía, mucha psicología, mucho coaching. Lamentablemente hoy en día se está predicando un evangelio egocéntrico, antropocéntrico, donde el centro de todo es el hombre y no Cristo. La predicación, en vez de centrarse en la persona, obra de Jesucristo, se está convirtiendo en una predicación centrada en el hombre y para que el hombre alcance su autorrealización, que esos son conceptos humanistas de la psicología, del coaching y de otros aspectos del mundo. Y lamentablemente eso es lo que se está dando en las congregaciones hoy en día. Vemos muchos elementos, muchas influencias de otras religiones, incluso dentro de las congregaciones. Vemos conceptos de el budismo, conceptos de la nueva era, muchos conceptos que están introduciéndose en las iglesias, lamentablemente. Y esto es preocupante, ya que mucha gente está diciéndole amén a todo esto, pensando que eso que se está proyectando es el evangelio, cuando en realidad no es el evangelio. Y vemos cómo hoy en día, pues, lo que es el culto público, vemos cómo lo que vemos en la parte de la adoración, de la alabanza, antes de comenzar la predicación, vemos que hay elementos de predisposición donde las personas están siendo influenciadas y lamentablemente debo decir que en muchas ocasiones están siendo manipuladas por algunos líderes que intencionalmente están buscando provocar en la congregación ciertas manifestaciones o ciertas erupciones emocionales para luego hacerle creer a la gente que eso que están sintiendo es obra del Espíritu Santo, cuando en realidad es el resultado de una manipulación emocional y psicológica por medio de técnicas como la sugestión, como la inducción, incluso también como la hipnosis. La hipnosis, muchas personas pues, piensan que la hipnosis solamente es lo del relojito. No, la hipnosis es algo que ha existido por milenios en diferentes culturas del pasado, donde la gente entraba en un estado de trance. El trance es un estado semidormido, donde la persona está entre despierta y entre dormida. Y la gente buscaba este trance para comunicarse con los dioses de sus pueblos. Pues, ¿qué pasa? Esas mismas prácticas se están colando en las iglesias. Lamentablemente, personas que comenzaron a practicarlas, eh, comenzaron a enseñarlas porque sabían que funcionarían en cuanto a que las personas iban a reaccionar a esos estímulos emocionales y psicológicos. Y lamentablemente, pues vemos eso muy, muy presente hoy en día. Vemos cómo la hipnosis y la sugestión están al palo, como la preparación de ambientes artificiales. Usted ha escuchado, y estoy seguro,
que en muchas congregaciones he escuchado esto de que tenemos que preparar un ambiente profético para que descienda el Espíritu Santo en este lugar. Cuando la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo desde el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 ya mora dentro de los cristianos. Somos templos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo habita dentro de todos los cristianos que han nacido de nuevo. El Espíritu Santo no es una fuerza que nosotros invocamos para que descienda y después del culto se retire del lugar. Eso ya es muy similar a lo que vemos en el paganismo y en otras religiones donde se invocan a los espíritus para que estos se manifiesten. Y lamentablemente, pues, esa es una de las cosas que están sucediendo. También vemos cómo... Vadillo, Ajá, Cristian, disculpe. sí. Mire, y esto verá a la audiencia, mire cómo ha estado desarrollando este tema nuestro hermano Cristian. Y una de las preocupaciones que hemos tenido en este caso, Cristian, es que muchas veces la iglesia está más pendiente a prácticas externas que a prácticas internas que se están manifestando y le han pasado por alto por muchos años. Por ejemplo, hay algunas prácticas que tienen que ver con, bueno, lógicamente con el mundo, porque el mundo es mundo, pero no hemos discernido de alguna forma las prácticas que se están llevando a cabo dentro de la iglesia. Como bien usted dijo, el Espíritu Santo desde el momento que nosotros creemos, está en nosotros y hace de nosotros su habitación. Por consiguiente, nosotros no tenemos bajo ningún concepto que en un culto o en un servicio solicitar al Espíritu Santo que venga, como si el Espíritu Santo solamente estuviera en nosotros los domingos. O sea, yo estoy en el servicio, se dio el último amén, salí del lugar de reunión y el Espíritu Santo regresó al cielo. Y entonces, cuando vengo el próximo domingo, tengo que solicitarlo por medio quizás de un cántico o por medio de quizás de una alabanza para que vuelva y me posea. Y esto es importante para que la iglesia de hoy pueda tener al tanto en cuanto a lo que se está refiriendo el hermano Cristian, porque esto se ve en muchas congregaciones. De hecho, en nuestros propios concilios se ve mucho esto, y mucho es influenciado por la carencia de conocimiento bíblico. Ese es el problema. Cuando nosotros carecemos de conocimiento bíblico, que por eso es que decía el mismo profeta, mi pueblo perece por falta de conocimiento, no se ha dado cuenta que muchas de estas prácticas son o se practican en otros lugares o en otras religiones y en otras culturas. Como bien nos dijo Cristian Vadillo, que es que si nosotros definimos ese concepto de cultura, que es un conjunto de conocimientos, de ideas y de tradiciones, son tradiciones que muchas veces se practican en el culto público, y esto se lo achacamos a la obra de Dios en este caso a la obra del Espíritu Santo dentro del culto, inclusive algunas costumbres en base a la formación que ha tenido la persona. Cristian, esto influye mucho también, la formación que ha tenido la persona desde pequeño, en el lugar en el que ha estado, como usted ha mencionado muchas veces. Por ejemplo, en lugares como en Puerto Rico, que hay una mezcla de culturas, como lo es la española, la taína y la africana. Pues dentro de los cultos que se celebran allá en Puerto Rico y en diferentes lugares del Caribe, hay influencia de alguna de esas culturas en los cultos. Lo que pasa es que, como ya ha sido un uso y costumbre, las personas no se dan cuenta de que tiene que ver con la cultura o prácticas que se han llevado por muchos años. Inclusive, yo he escuchado mencionar a usted en sus propios programas que aún antes de la propia religión habían algunas prácticas que ya se estaban llevando a cabo
y que en este tiempo se están celebrando. Bien, usted mencionó también cómo muchas personas piensan que un mover aparente dentro de un culto o una manifestación necesariamente tiene que ser el poder de Dios o el Espíritu Santo moviéndose en la persona. Y muchas veces, esto hablamos la semana pasada, estas personas vienen llenas de muchas angustias, de muchas preocupaciones, de muchas situaciones y encuentran el lugar de reunión, o como le llaman el templo, un lugar en donde ellos pueden drenarse, en donde ellos pueden de alguna forma recibir algún tipo de terapia o consuelo para los tantos problemas que han recibido durante toda su semana, y muchas veces que son decisiones propias de cada persona las que enfrentan algunas circunstancias en su diario vivir, que creen que el culto o el lugar de reunión es un lugar donde ellos van a recibir algún tipo de terapia psicológica, y el lugar de reunión o el culto público es donde se va a adorar genuinamente al Señor. Allí no se va a otra cosa. El culto no es para nosotros, no es para el ser humano. Y eso es lo que hemos visto durante el transcurso de muchos años, de que las personas van a cada lugar de reunión para al que le guste. Por ejemplo, hay algunos lugares que no hay músicos. Bueno, este lugar me voy de aquí porque no hay músicos, no me gusta. Entonces vamos al otro, hay músicos, pero la predicación dura 1 hora, no me gusta. Están predicando 1 hora, no me gusta eso de 1 hora. Me gusta que prediquen 15 minutos. Entonces vamos viendo lo mismo, y nos damos cuenta de que las personas van al lugar de reunión para que el culto sea prácticamente para ellos. Se encuentran adorándose a ellos mismos, y entonces tenemos que cambiar de mentalidad, y esto lógicamente lo hace el Espíritu Santo en la mente de cada uno de aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, que verdaderamente han sido llamados. Van a entender que una adoración genuina va centrada en Dios, en su persona, en sus atributos. Cuando nosotros conocemos, y esto es bien importante, cuando nosotros conocemos los atributos de Dios, que es lo que es, que Él es un Dios soberano, que es un Dios omnipotente, que es un Dios omnipresente, que es un Dios que obra de manera sobrenatural, pues entonces nosotros vamos a adorar correctamente al Señor, y cada día nos vamos a someter más a Él. Mientras no conozcamos bien de Dios, de Cristo, de su sacrificio, de lo que es la salvación, de lo que nosotros hemos sido librados, ¿verdad?, de la muerte, del pecado, entonces la adoración no va a ser conforme a Dios, sino conforme a como nosotros creamos. Y entonces estamos adorando cualquier cosa menos al Dios vivo y al Dios real. Así mismo es, Paso la pastor. palabra a Cristian. Así mismo es, pastor, que lamentablemente el culto a Dios ha sido sustituido por el culto a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestras ideas, a nuestras expectativas. No se está enfocando el culto al Dios Todopoderoso, aquel que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió a los cielos y que un día volverá a juzgar a vivos y muertos. ¿Sabe? Así, hemos sustituido al Cristo por el hombre. Dios ha sido sustituido por el culto al hombre. El hombre se convierte en su propio Dios. Eso es autoidolatría y es pecado. Como íbamos diciendo, otra cosa que podemos ver en las influencias que hay en los cultos es la influencia de la hipnosis, de la sugestión. Vemos que muchos predicadores utilizan técnicas de sugestión, de hipnosis, donde crean ambientes, donde le dicen a la persona, esta noche va a suceder algo espectacular. Entonces van como que trabajándole la mente a la persona para una vez vaya a ese evento que ellos van a estar realizando, pues ya venga predispuesta con la idea de que algo va a suceder ahí, le crean la expectativa. Una vez la persona está en ese lugar, comienzan a trabajarlo por medio de la música, por medio de apelos, por medio de frases, expresiones,
desde el altar, y luego eso también llevan a que involucrar el cuerpo de la persona, levántense, alcen sus manos, díganle al que está a su lado esto y lo otro. Eso es coaching, eso de estar dándole instrucciones desde el púlpito para que le digan que haga algo, que se mueva, que alce las manos, que haga esto, todo el tiempo, constantemente. Eso viene del coaching, que es otra rama que se está introduciendo dentro de las iglesias, que será el sustituto o ya es el sustituto del evangelio de la prosperidad, de la teología de la prosperidad, que hizo mucho daño en las iglesias evangélicas en los pasados años. También vemos cómo se introducen técnicas de hipnosis como el toque de Charcot. El toque de Charcot es cuando una persona toma a otra persona que ya está inducida en un trance, una idea, una sugestión, que está en un estado ahí como que entre dormido y despierto, le ponen la mano en la frente o en el pecho, o incluso hay ocasiones en que la persona ya está tan sugestionada que hacen y provocan que caiga al suelo de espaldas. Eso lo vemos mucho. Creo que me dicen que por allá se llama el tumbadito. El tumbadito, le llaman El tumbadito. Pues eso, y yo le exhorto a los hermanos que están viendo este programa a que busquen esta información, el toque de Charcot, y vean videos de hipnosis, porque allí y hagan la comparativa. Hay reuniones donde se hace terapia de hipnosis, donde hacen círculos, donde están las personas paradas en círculos, y viene el hipnotista y tumba a las personas imponiéndole las manos en la frente. Una vez la persona está en el suelo, la persona comienza a llorar, a gemir, ese drenaje emocional. Lo mismo que vemos muchas veces en muchas congregaciones. Vemos fenómenos como la hiperestesia. No sé si acá, yo sé de congregaciones donde supuestamente la persona está en el suelo, descansando en el espíritu, porque ya le han puesto ese nombre a lo que es un fenómeno psicológico, que es el trance. Pues le llaman el descanso del espíritu. Pues hay ocasiones donde se puede ver que con el calor del cuerpo de la persona, haciendo unos movimientos, la persona puede ser elevada, como si algo invisible estuviera elevando a la persona, pero en realidad es una técnica de hipnosis que se llama hiperestesia. Yo les recomiendo a las personas que anoten estos términos y los vayan buscando después para que investiguen. Esa es nuestra intención, que usted investigue y ponga a prueba todo lo que se está diciendo en esta noche. Que sean como los nobles de Berea. Los nobles de Berea examinaban en las escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era correcto o no. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 nos dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque hay muchos falsos profetas por el mundo. También, hermanos, vemos lamentablemente lo que es la histeria colectiva. En los cultos paganos vemos manifestaciones descontroladas. Aquí en Puerto Rico, pues, la influencia de lo que es la santería, la palería, el espiritismo. Vemos que en esos cultos, en esas religiones, se dan manifestaciones de catarsis colectiva, donde muchas personas entran en un trance desenfrenado, comienzan a desconectarse de la realidad, a desconectarse del razonamiento, donde el entendimiento queda anulado, y lamentablemente vemos lo mismo en muchas congregaciones. Es solo comparar una cosa con la otra y usted verá que lo que estamos diciendo es así. Hay una influencia de otras religiones dentro de las iglesias. Lo que pasa es que se ha adaptado, se le ha cambiado el nombre. Eso sucedió en el pasado, antes de la llegada de los evangélicos a América.
Antes existía el catolicismo romano y estas religiones de otros lugares como de África, las religiones animistas de los pueblos originarios de América, hicieron un sincretismo, una mezcla con el catolicismo romano. Ahí es que nace la santería o la umbanda también en Brasil. Y muchas del chamanismo también vemos que se mezclaron con el catolicismo romano, en las imágenes de santos y qué sé yo qué. Después, al llegar las iglesias evangélicas de corte carismático, de corte pentecostal, neopentecostal, pues al tener ciertas similitudes, pues hizo contacto con la religiosidad de los pueblos y se sincronizaron, se mezclaron. Lo único que hicieron fue cambiar los nombres, pero son las mismas manifestaciones, lamentablemente tengo que decirlo, porque yo lo he visto, lo he estudiado, y no solo eso, que está siendo atribuido al Espíritu Santo. Y cuando uno conoce la verdad de que muchas de estas manifestaciones no son del Espíritu Santo, pues el deber de uno es comunicarlo para que otras personas sepan, conozcan esta verdad. Esto no es algo que uno lo hace con la intención de destruir la fe de nadie. Es que hay unas cosas que deben ser corregidas. Deben ser corregidas y se hace con la intención de que se corrijan y que comencemos a estudiar más en las escrituras para evitar que sucedan estas cosas que se están saliendo de control, hermanos. Esto se está saliendo de control. Aquí en Puerto Rico hay predicadores que lamentablemente yo tengo que decirlo, que ya no están predicando el evangelio, sino que están predicando el desenfreno, la histeria. Y es triste esto. Ya Cristo no está presente en los púlpitos de muchas congregaciones aquí en Puerto Rico. Hay un antropocentrismo emocionalista. Ya no, el culto no se dirige a Dios, ¿sabe? Ahora es las emociones, el culto a la emoción, el culto al desenfreno, a la histeria. La escritura nos dice, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14, que nosotros debemos orar en el espíritu, pero también con el entendimiento. Debemos cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Las emociones no pueden correr solas. Las emociones deben ser filtradas por el entendimiento que Dios mismo nos da. El Espíritu Santo nos da, de acuerdo a como nos dice segunda de Timoteo capítulo 1, versículos 1 al 7, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, hermanos. Dominio propio, control de nuestras emociones, control de nuestros impulsos. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Y la verdad personificada es Jesucristo. El Espíritu Santo no nos lleva a la locura, al desenfreno, a la irracionalidad. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12 que nosotros tenemos que rendir un culto racional a Dios. Un culto racional a Dios. O sea, que tenemos que, no podemos ser igual que los paganos. Y en la Biblia vemos muchas manifestaciones de otras culturas, de los paganos, como los profetas de Baal. Vemos los que le rendían culto a la diosa Diana. Vemos esas cosas sucediendo y es algo muy preocupante que estemos llegando a ese mismo nivel que hubo en el pasado y que los apóstoles combatieron constantemente. Cristian, el propio Israel que salía de Egipto, donde tuvo muchas prácticas de Egipto, la palabra dice que ellos hicieron un becerro de oro. Y cuando usted analiza, ellos le dicen a Moisés cuando él baja del monte que ellos estaban prácticamente adorando a Dios.
O sea, aparentemente estaban haciendo un culto al Señor, pero no de la manera correcta. Y en este caso, a veces no nos hemos dado cuenta que hemos creado nuestro propio becerro de oro dentro de las congregaciones y estamos adorando a cualquier cosa menos a Dios, utilizando prácticas que no tienen que ver nada con lo que el Señor ha establecido a través de la palabra. Y esto bien usted lo ha dicho, donde cuando usted analiza bien esta porción bíblica del becerro de oro, una de las cosas que ellos hacían es que brincaban, corrían alrededor del becerro. Inclusive cuando estaba bajando Moisés del monte junto con Josué, una de las cosas que ellos decían, yo escucho como alaridos. O sea, estaban escuchando prácticamente un desorden, adorando supuestamente a Dios, pero en este caso era un becerro y achacándole a ese becerro que fue quien se encargó de sacar a este pueblo de Egipto. Así que muchas veces se está centrando el servicio y no nos hemos dado cuenta que se han levantado muchas personas, y en este caso lamentablemente líderes, que están construyendo becerros de oro dentro de los del culto público o en lugar de reunión, llevándolo a adorar a cosas paganas, e inclusive llevándolo a la idolatría, porque muchos de ellos también van dirigidos y adoran más quizás al líder y a otras cosas que al propio Dios.